Hay una época reciente en España que, bueno, muchos la recuerdan con una mezcla de nostalgia y quizá, no sé, cierta perplejidad. Esos años 90, principios de los 2000, Sí, sí, ese optimismo casi obligatorio, ¿recuerdas? claro, El sí, famoso España va bien. claro. Hasta Mortadelo y Filemón lo reflejaban. Esa euforia con las Olimpiadas del 92, la entrada en Maastricht. Parecía que despegábamos, ¿no? Un no parar. Sí, sí, la sensación era esa. Pero claro, luego te das cuenta de que por debajo, pues, se estaban gestando otras cosas. Corrientes de fondo que, bueno, que acabaron estallando con la crisis de 2008. Precisamente. Y esa es la transformación que queremos analizar un poco hoy, ¿no? La de España integrándose en la Unión Europea, más o menos desde finales de los 70 hasta esa gran crisis financiera. Vale. Y para guiarnos, pues tenemos unos materiales concretos. Unas diapositivas académicas, las que van de la 72 a la 114, que cubren política, economía, el cambio en las ciudades. También un texto sobre el neoliberalismo en España y, bueno, algunas referencias de exámenes relacionados con esto. Entendido. Entonces, la idea es desentrañar cómo esa integración en Europa y las ideas neoliberales, pues, cambiaron España de arriba abajo. Eso es. Queremos entender no solo los grandes titulares, sino qué significó de verdad esa transformación para la economía, la política y para cómo vivimos en nuestras ciudades. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues yo propongo empezar por el marco político, ¿te parece? Perfecto. A ver, después de la transición, España se organiza con una estructura democrática. Tienes la separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y muy importante, una descentralización muy fuerte. Hacia las comunidades autónomas, los municipios. Exacto. De hecho, esas viñetas de Mortadelo que decías de las Olimpiadas o Maastricht Ujú. ilustran muy bien esa tensión, ¿no? Entre el poder central y los nuevos poderes que surgían, los autonómicos o incluso el europeo. Es verdad, que se ve a los líderes ahí como peleándose por la foto. Y hablando de poderes, en este periodo también se nota mucho cómo los partidos políticos ganan peso, ¿no? Hasta el punto de que siempre está ahí el debate sobre si el poder judicial es realmente independiente. Exacto. La descentralización es fundamental. Las comunidades autónomas asumen competencias enormes, sanidad, educación, y la Constitución les obliga a cooperar entre ellas. Claro. Pero el gran cambio de paradigma, yo diría, viene con la entrada en la Comunidad Económica Europea, la CE, en el 86. Que era la UE de entonces, digamos. Exacto. Eso es, la precursora. Y eso implica ceder soberanía a Bruselas, que las leyes europeas primen sobre las nacionales en muchas áreas. O sea, la política española ya no se juega solo aquí dentro. Y en ese juego de poderes siempre sale el tema del cuarto poder, los medios. Las fuentes que manejamos señalan una concentración bastante fuerte en España. Grandes grupos. Planeta, Prisa, A3 Media. Que controlan periódicos, radios, teles. Sí, eso es un factor importante. Y esto plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés, ¿no? O sea, si un gran banco te le intereses en un grupo mediático, ¿qué pasa si ese banco tiene problemas? ¿La cobertura será independiente? Es una cuestión clave para la calidad democrática, claro, y para el pensamiento crítico de la gente, sin duda. Y en este contexto, descentralización, Europa, medios concentrados, pues se suceden distintos gobiernos que van moldeando el país. Va. Si repasamos muy rápido, tras la UCD de Suárez y Calvo Sotelo, que ponen en marcha el Estado autonómico y aprueban leyes como la del divorcio, pues llega el PSOE de Felipe González. Un mandato larguísimo, del 82 al 96. Una época larguísima y llena de contrastes, por lo que veo. Muchísimas cosas pasaron. Desde luego. Se entra en la CEE, se entra en la OTAN, después de aquel referéndum tan polémico, se completan los estatutos de autonomía, se lucha contra ETA, pero también se afronta una reconversión industrial durísima. Que dejó KO a sectores enteros. Exacto, desindustrialización pura y dura. Hay avances sociales, sí, la ley del aborto, la expansión educativa, pero también empiezan las primeras grandes privatizaciones de empresas públicas, Repsol, por ejemplo. Ajá, Ya siguiendo esa lógica neoliberal. ajá. Y claro, el año 92, Olimpiadas, Expo, el AVE. Un momento de euforia total. La gran fiesta. Sí, pero seguida de una resaca importante. Crisis, casos de corrupción, el escándalo del GAL. Y después, cambio de ciclo. Llega el PP con Aznar, del 96 al 2004. Efectivamente.
Aquí lo que más suena, claro, es la llegada del euro en 2002. Sin duda. Y la integración plena en la estructura militar de la OTAN, el apoyo a la guerra de Irak, la famosa foto de las Azores, el fin de la mili, y leyes muy importantes como la ley del suelo, que va a tener mucho que ver con el boom inmobiliario que luego comentaremos. Cierto. Y su mandato acaba, bueno, marcado trágicamente por la gestión de los atentados del 11M de 2004. Y ya para terminar el repaso, José Luis Rodríguez Zapatero, con el PSOE, de 2004 a 2011. Es una etapa de avances sociales importantes: matrimonio igualitario, ley de dependencia, ley de igualdad, memoria histórica. Sí, muchas leyes de ese tipo. También se retiran las tropas de Irak, se verifica el fin de la lucha armada de ETA. Sin embargo, su segundo mandato queda totalmente, eclipsado por el estallido de la crisis de 2008. La crisis global. Claro, y la aplicación de recortes sociales muy duros al final. Y no podemos olvidar, aunque sea rápido, que el terrorismo, sobre todo ETA, pero también Grapo o el yihadista del 11M, fue una constante terrible que marcó mucho la política y la sociedad española en casi todo este periodo. Una sombra muy larga. Absolutamente. Fue un factor determinante en muchos momentos. Volviendo a Europa, recordemos las fechas clave. CE en el 86, el programa Erasmus en el 87, la creación formal de la UE con Maastricht en el 93, Schengen, la libre circulación en el 95 y el euro en 2002. Que supuso una revolución silenciosa, ¿no? Totalmente. La idea de coger el coche y plantarte en Estonia sin cambiar moneda ni enseñar el pasaporte, era impensable poco antes. ¿Ya ves? Demuestra cómo el Estado-nación clásico se quedaba pequeño, ¿no? En un mundo globalizado. Aunque la UE siempre ha tenido sus debates, claro. El déficit democrático, el equilibrio de poder entre los Estados y el Parlamento Europeo, siguen ahí. Todo este marco político y europeo tuvo, claro, un impacto tremendo en la economía y en la vida diaria. ¿Cómo se vivió ese cambio a pie de calle? Las fuentes hablan de un contraste fuerte con lo de antes. Sí, veníamos del desarrollismo franquista, que era inversión extranjera barata, turismo de sol y playa, emigración. Y luego una crisis muy dura en los 70 y 80 por el petróleo, el paro, el inicio de la desindustrialización. Vale. Pero es con la entrada en la UE cuando empieza a gestarse una nueva fase. Y un fenómeno clave es la deslocalización industrial. Que muchas fábricas cierran o se van fuera. Exacta. Buscando costes más bajos. Y eso golpea muy duro a ciertas regiones y acelera el éxodo rural. La gente se va a Levante, a Madrid. Y de ahí surge ese concepto de la España vaciada, ¿no? Zonas enormes con densidades de población bajísimas. Justo. Densidades comparables a Laponia en algunos sitios, mientras todo se concentra en Madrid, Barcelona, la costa. Y esa despoblación, esa crisis industrial en algunos sitios, tuvo consecuencias sociales terribles, ¿verdad? Pienso en el problema de la droga en los 80 y 90. Terrible. Especialmente en Galicia, por ejemplo. Dio lugar a movimientos ciudadanos muy importantes como Érguete, de Madres contra la Droga. Fue una lacra. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los salarios? Pues los salarios reales para la mayoría de la gente, según indican las fuentes, se estancaron bastante desde los 80. Y el gasto social público, que había crecido mucho tras la dictadura, sanidad universal, universidades, tocó techo hacia 1990. Justo antes de que empezaran a aplicarse con más fuerza las políticas neoliberales que decías, recortes, privatizaciones. Exacto. El momento clave es ese, principios de los 90. Entonces, a ver si lo entiendo. Si los salarios estaban estancados y el gasto social se frenaba, ¿de dónde venía esa sensación de prosperidad tan fuerte de los 90 y 2000 que comentábamos al principio? Era un espejismo. No era un espejismo, pero su base era diferente. Las fuentes lo llaman el boom financiero español. Y la causa principal, según este análisis, fue la propia entrada en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al integrarnos en el mercado único y luego en el euro, los activos españoles, el suelo, las empresas, la deuda pública, se vieron como mucho más seguros, más valiosos para los inversores internacionales. De repente, un metro cuadrado en Madrid jugaba en la misma liga que uno en Milán o Lyon, por decirlo así. Entiendo. Y eso atrajo capital a espuertas. A raudales. Los números que citan las fuentes son mareantes. Hablan de que el valor inmobiliario en Madrid se triplicó en solo 3 años, a finales de los 80. Y la bolsa se multiplicó por 10. ¡Por 10! Y luego, entre mediados de los 90 y 2007, el crédito hipotecario se multiplicó por 11.
El valor total del ladrillo en España volvió a triplicarse, y la riqueza de las familias se multiplicó por más de 3. Una barbaridad. Pero, ¿esa riqueza dónde estaba? Ahí está la clave. Casi el 90% de esa riqueza familiar en 2007 estaba invertida en inmuebles, en ladrillo. Ah, amigo. Ahí está la clave de todo. Ese boom creó lo que algunos sociólogos llaman las segundas clases medias neoliberales. ¿Y eso qué significa? Pues son familias cuya sensación de prosperidad no venía tanto de que sus sueldos subieran mucho, sino de que su casa valía cada vez más, de que podían endeudarse fácilmente para comprar otra cosa, un coche, y a menudo también de que entraban 2 sueldos en casa por la incorporación masiva de la mujer al trabajo. La financiarización de la economía doméstica lo llaman. Exacto. Tu casa ya no es solo tu hogar, es tu principal activo financiero, tu hucha. Y esto, a su vez, tuvo otros efectos. Atrajo una inmigración masiva porque hacían falta manos para la construcción, los servicios, y cambió la estructura productiva. Todo enfocado a servicios, finanzas, construcción, turismo. Pero este modelo tenía sus riesgos, me imagino. Las fuentes dicen que Maastricht y el euro también empujaron políticas neoliberales, más privatizaciones, desregulación, y mencionan la corrupción. Efectivamente. El boom tapó muchas cosas. Se generalizó una cultura del pelotazo, ¿no? La especulación inmobiliaria parecía un negocio redondo y seguro. Y la corrupción política y empresarial ligada al urbanismo pues se extendió como una mancha de aceite. Claro, mientras el dinero fluía. Mientras el dinero fluya. Apenas se investigaba. Pero cuando estalló la burbuja en 2008, ¡pum!, afloraron escándalos por todas partes. Es la gran contradicción de esa época. Una riqueza muy visible, sí, pero muy dependiente del crédito y del valor, a veces hinchado artificialmente, de los pisos y los solares. Y eso generaba incertidumbre, supongo. Claro. Incertidumbre sobre el futuro, las pensiones, el empleo estable, y fomentó una visión más individualista, más mercantilizada de la sociedad. Cada uno a lo suyo. Y esa transformación económica y social tuvo un reflejo clarísimo en cómo cambiaron las ciudades. Las fuentes hablan del giro emprendedor de las ciudades, un concepto de David Harvey, dicen. ¿Qué es eso exactamente? Pues básicamente es que las ciudades dejan de verse a sí mismas solo como sitios donde se produce o se administra y empiezan a competir entre ellas. ¿A competir por qué? Por atraer capital, inversiones, turistas, eventos importantes, talento. Se convierten en empresas que tienen que vender su marca ciudad. El ejemplo paradigmático en España es la Barcelona postindustrial de Pascual Maragall. Las Olimpiadas del 92. Claro, usó las Olimpiadas como un escaparate global tremendo y se inspiró en modelos de fuera. Baltimore para congresos, París para el turismo monumental, Nueva York para la renovación urbana vía gentrificación. ¿Y cómo funciona ese emprendimiento urbano en la práctica? ¿Qué hacen las ciudades? Pues la lógica es valorizar, monetizar y privatizar. A ver, explica. Primero, identificas activos urbanos. Puede ser un barrio histórico, una playa bonita, un edificio singular, incluso una fiesta popular. Luego, le das un valor económico o de marca. Y finalmente, facilitas que empresas privadas lo exploten, a menudo con ayudas públicas, incentivos fiscales, recalificaciones urbanísticas. La ciudad se convierte en una máquina de generar negocio, usando el espacio y la cultura como materia prima. Y en España parece clarísimo que los dos motores de este modelo fueron el turismo y el lambrillo, ¿no? Sin duda, son los dos pilares. El turismo explota bienes que son de todos, el patrimonio histórico, el paisaje, la cultura, para beneficio privado. Y eso tiene riesgos. Tiene un riesgo doble, diría yo. Por un lado, puedes agotar el recurso, la masificación turística, la degradación ambiental. Y por otro, la riqueza se concentra mucho. Los dueños de hoteles, los grandes turoperadores se forran, mientras que la mayoría de los empleos que se crean son muy precarios. Piensa en las Kellys o en los camareros de temporada en zonas costeras. Se ve mucho, sí. Y cambia hasta el espacio público. Claro, piensa en plazas históricas que antes eran sitios de encuentro, de paseo, y ahora están llenas de terrazas de bares y restaurantes donde tienes que pagar para sentarte. Se privatiza el espacio común. También mencionan los proyectos faraónicos, esa fiebre por construir edificios icónicos para atraer turismo, ¿no? Como el Guggenheim. Sí, hubo una fiebre total. Algunos tuvieron cierto éxito, como la Ciudad de las Artes de Valencia, aunque con costes enormes, pero otros fueron directamente ruinosos, la Ciudad de la Cultura en Santiago o aeropuertos fantasma. Aunque hubo excepciones, ¿no? Sí,
Las fuentes mencionan ciudades como Bilbao, más allá del Guggenheim, Vitoria o Pamplona, que intentaron buscar modelos quizás más equilibrados, pero la tónica general fue apostar muy fuerte por el turismo y los grandes eventos. Y el otro gran pilar, el inmobiliario. Ahí las fuentes subrayan mucho la tensión entre la vivienda como derecho, que está en la Constitución, y la vivienda como mercancía. Una atención constante, sí. El sector inmobiliario llegó a mover una cantidad de dinero brutal, a concentrar una parte enorme de la inversión, y generó brechas sociales muy profundas. ¿En qué sentido? Pues entre quienes pudieron comprar piso y quienes no. Entre generaciones. Hoy para un joven es infinitamente más difícil acceder a una vivienda que para sus padres. Incluso por origen. Vemos cómo creció mucho la multipropiedad, gente que acumula pisos como inversión, mientras el acceso para los jóvenes se desplomaba. ¿Y todo esto quién lo movía? ¿Grandes fondos? Actores muy diversos. Desde grandes fondos internacionales, sí, hasta pequeños ahorradores que veían en el ladrillo un valor refugio, la mejor inversión posible. Y también capital latinoamericano, señalan algunas fuentes. ¿Y qué tácticas se usaban en este mercado? Mencionan la gentrificación. ¿Qué es exactamente? La gentrificación es un proceso clave en este modelo urbano. Consiste, digamos, en rehabilitar barrios populares o que estaban degradados. A menudo se hace con inversión pública inicial. Para ponerlos bonitos. Eso es, se arreglan las calles, las fachadas, y eso atrae a nuevos residentes con más dinero. Y claro, al aumentar la demanda, suben los precios de los pisos y los alquileres. ¿Y los vecinos de toda la vida? Pues los vecinos originales, los que tenían alquileres bajos o eran propietarios modestos, acaban teniendo que irse. Son expulsados, básicamente. El resultado es un barrio renovado, sí, más cool, pero socialmente excluyente, y que ha perdido su identidad original. Dan un ejemplo concreto, ¿no? En Mallorca. Sí, mencionan el caso del Jonquet, en Palma, un barrio tradicional marinero que se intentó transformar, pero que en parte quedó como pura especulación, con edificios vacíos. A veces ni siquiera se ocupa, solo se espera a que suba el valor. Suena a un proceso con muchas luces y sombras, como decíamos antes. Totalmente. Tiene aspectos que algunos ven positivos, genera actividad económica, revaloriza propiedades, crea un efecto riqueza para los propietarios que se quedan. Pero las negativas pesan mucho. Muchísimo. Desplazamiento de población vulnerable, cierre del comercio local tradicional, transformación de la vida comunitaria. Se crean servicios orientados solo al turista o al nómada digital, hay más segregación espacial y a menudo más polarización política. Hacen una referencia cultural curiosa. Sí, al cómic de Asterix, La residencia de los dioses, que ya en su día satirizaba esta idea de cargarse un entorno tradicional para meter un proyecto inmobiliario de lujo que lo transforma todo. Es bastante gráfico. Y parece que, aunque la crisis de 2008 le dio un buen frenazo, esta lógica inmobiliaria no desapareció del todo, ¿no? No, no desapareció. Se transformó, quizás. Se concentró más en ciertas áreas, grandes ciudades, costa, y en manos de actores más grandes, fondos de inversión. Incluso se apunta a una conexión entre ciertos modelos urbanísticos que se promovieron en el boom, las urbanizaciones de chalets dispersas, muy dependientes del coche, y cómo ha cambiado el voto en algunas periferias urbanas. Interesante. Entonces, si intentamos hacer un balance de toda esta época, desde finales de los 70 hasta 2008, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería el resumen? Pues yo diría que nos quedamos con una España profundamente transformada. Por su entrada en Europa, sí, pero también por la adopción, a veces voluntaria, a veces inducida, de un modelo económico muy marcado por el neoliberalismo. Hubo crecimiento, modernización. Hubo un crecimiento económico innegable, claro. Una modernización visible en muchas cosas. Y una sensación de prosperidad para muchas capas sociales, pero impulsada sobre todo por el crédito fácil y la burbuja financiera e inmobiliaria. Pero con un coste considerable, parece, por lo que hemos visto. Exacto. El coste fue, a la larga, una creciente desigualdad. Una precariedad laboral que el boom ocultaba, pero que estaba ahí. La desindustrialización de regiones enteras. Y una reconfiguración de las ciudades muy orientada a atraer capital, a veces a costa del bienestar y la cohesión social de sus habitantes. Una dualidad constante, ¿no? La fachada brillante y la fragilidad de los cimientos. Eso es. Pues la pregunta que flota en el aire es, ¿qué nuevas vulnerabilidades arrastramos de aquella época? ¿Somos ahora más o menos resilientes ante posibles cambios en el panorama económico global? ¿Ante crisis energéticas o ante un cuestionamiento más profundo del propio modelo neoliberal que sigue ahí, en parte? Claro.
Las fuentes usaban una metáfora que a mí me pareció, bueno, inquietante. La de un tren que, al quedarse sin carbón, empieza a quemar sus propios vagones de madera para seguir avanzando. Uf, La pregunta ¿es sostenible seguir alimentando la máquina con los mismos materiales que ya nos hicieron vulnerables en el pasado? Ahí queda la reflexión, yo creo.